Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les saluda el ingeniero Cristian Ramírez. Voy camino a casa y quiero compartirles algo de lo que tuve la experiencia de ver, observar y de detallar algo que me pareció muy chévere, muy bacano con respecto a una simulación computacional. Ustedes saben que yo soy una persona muy, o sea, amante o entregada al tema de simulación computacional. Así como me encanta la simulación computacional, también soy partidario de hacer buenos análisis en los ordenadores, utilizando buenas prácticas, llamémoslo buenas prácticas computacionales. Como lo he dicho en anteriores ocasiones, no me gusta tragar entero, no me gusta pasar entero las cosas, me gusta como masticarlas y tratar de entender muchos fenómenos que acontecen al momento de desarrollar algún proyecto, y un montón de física que va muy de la mano con el fenómeno que queremos capturar. Resulta que hoy estuve en el laboratorio de fluidos de la Universidad del Valle y tengo un ingeniero muy amigo, somos muy amigos porque estudiamos en el pregrado juntos, pero él hizo su maestría en ingeniería mecánica. Y él es un ingeniero muy experto en dinámica computacional de fluidos. Es un ingeniero muy experto en dinámica computacional de fluidos. Entonces me mostró un poco, o me ilustró sobre un proyecto en el que él estaba participando, y estaba muy contento, estaba muy emocionado, y le dije: vení, explícame el proyecto, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata esa simulación computacional? Porque es que era una cosa muy bacana, una cosa visualmente era muy atractiva, la simulación que él estaba haciendo, pero quería entender un poco el problema. Resulta que lo que él está observando, o el fenómeno que él está tratando de capturar, es en un edificio que tiene una característica, un edificio muy regular, un edificio prácticamente cuadrado, tienen ciertas entradas de aire, que son las ventanas. Hay un arreglo geométrico muy particular del ingreso de aire. Hay unas ventanas en ese edificio. Eso es como un salón. Esa estructura, eso era una estructura que en planta más o menos estaba alrededor de 36 por 36 metros. Una estructura grande, una estructura importante. Resulta que él agarró 2 pisos, 2 niveles: planta, la altura de entrepiso, el detallado de cómo es la entrada de aire con las puertas, en las ventanas, el entrepiso, y hizo lo mismo en el siguiente. ¿Listo? Cogió 2 pisos típicos. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, ¿qué hizo él? Lo que él quería capturar se quería ver cuál era el perfil de velocidades. Eso era lo que quería ver él. Ojo, no el perfil de temperatura, porque la siguiente parte de la simulación computacional es evaluar el confort térmico. Pero lo que él estaba en ese momento haciendo era primero desarrollando la física la física dinámica computacional de fluidos, para poder encontrar el perfil de velocidades. Entonces estaba haciendo un análisis transitorio. Recordemos que la mayoría de los problemas físicos pueden tener la descripción del fenómeno físico se puede describir por medio de una formulación matemática. Por lo general, esa formulación matemática tiene un montón de derivadas parciales.
¿listo? Ese montón de derivadas parciales pues están relacionadas al tiempo. Entonces, de toda esa ecuación podemos encontrar la parte o la solución estacionaria y podemos encontrar la solución transitoria. Creo que eso ustedes lo recuerdan de su curso de dinámica estructural. En el curso de dinámica estructural uno lo que hacía era encontraba la parte estacionaria y la parte transitoria. Y muchísimos problemas se pueden resolver con la parte estacionaria. Cancelamos, decimos, esto no depende del tiempo, hacemos ahí cancelamos la variable de la parte temporal y nos quedamos con la solución de la parte estacionaria. ¿Listo? Nos quedamos con la solución de la parte estacionaria. Resulta que él en su modelo necesitaba contemplar la parte transitoria del problema. ¿Por qué? Porque cuando el flujo de aire va e impacta con la estructura, una parte va y choca con las ventanas y con la propia fachada de la edificación, pero otra parte de ese fluido entra por las ventanas. Entonces, al ese fluido estar ingresando por la ventana, ahí hay un flujo que entra por la ventana, va a haber un desprendimiento de capas. Entonces, ahí en ese desprendimiento de capas se forman puntos de estancamiento, ¿cierto? Cuando el fluido impacta con la estructura, van a haber unos puntos de estancamiento, donde los puntos de estancamiento, por definición, es donde la velocidad es cero y la presión es máxima. Entonces se puede identificar en el modelo cuáles son los puntos de estancamiento, se puede identificar en el modelo qué tanta cantidad de aire entra por las ventanas, qué tanta, hasta en ese perfil de velocidades, con qué velocidad entra. Claramente hay un flujo de aire que ingresa físicamente al túnel virtual de viento del modelo de dinámica de fluidos, y ese flujo, al encontrarse con ciertos espacios o ciertas obstrucciones, pues va a haber ahí un efecto Venturi, es como un efecto Tobera, va a haber ahí una amplificación de la velocidad, porque unas partículas se van a estrellar y van a rodear el contorno de la edificación, otras partículas van a poder entrar a las ventanas. Entonces ahí hay un montón de cosas muy chéveres que me pareció muy bacano, y es que con ese análisis transitorio se puede observar cuáles son las estelas, se puede observar qué pasa con la turbulencia ayuda o perjudica, hasta qué puntos de la zona vista en planta de esos 36×36, donde están las entradas de aire por las ventanas, hasta dónde avanza ese flujo, porque claramente el flujo no alcanza a pasar, o sea, la velocidad, si entra con una velocidad, no sé, de 10 metros por segundo, al otro lado no hay 10 metros por segundo, ¿cierto? Ciertas partículas que entran llegan hasta cierta distancia, y de ahí pues la partícula ya no tiene capacidad cinética de avanzar. Entonces, en ese contorno de velocidades es donde las velocidades son 0, donde las velocidades son 5, son 6, son 7, son 8, o sea, ese valor escalar de la velocidad. Y con eso se pueden hacer ciertas ubicaciones estratégicas para poder tener algo de confort térmico con respecto a esa, llamémoslo, ventilación natural. ¿Listo? Bauticémoslo ventilación natural. Es una ventilación de la ráfaga de viento que se produce de forma, llamémoslo, por la naturaleza, y pueden entrar por las ventanas. Entonces se ve esa simulación que se incluye la variable temporal, y prácticamente se puede ver la formación de vórtices, se puede ver la formación, qué pasa con la turbulencia, ese fenómeno caótico de la turbulencia, qué pasa si hay presiones adversas, si hay puntos de estancamiento, donde la presión, donde la velocidad es máxima, donde la velocidad es cero, donde la presión es máxima, donde la presión es cero. Se puede encontrar un montón de cosas. Entonces me pareció realmente bacano lo que se está haciendo. Por lo general, cuando resolvemos problemas de dinámica computacional de fluidos, y lo hacemos, no sé, tal vez con la herramienta ANSYS, que es la herramienta que mejor me desenvuelvo, se utiliza para problemas de CFD, es el método de volúmenes finitos,
con la herramienta Fluent y con CFX. Fluent y CFX para el caso de ANSYS. Y para hacer mallados podemos utilizar el algoritmo automático de mallado que tiene ANSYS dentro de la interfaz Workbench, o podemos utilizar otra herramienta que tiene ANSYS que se llama iSenseFD para hacer una malla más bien estructurada. Pero ahí hay que hacer hay que hacer un procesamiento, un preprocesamiento, hay que tener una geometría, hay que pulir la geometría, hay que hacer la configuración, el seteo de la malla, hay que hacer un montón de cosas de preprocesamiento, hay que configurar los modelos, ver si se utilizan modelos, pues claramente son flujos turbulentos, entonces pues se utiliza, no sé, el modelo K omega, K epsilon, que resolver las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes en el tiempo. Bueno, hay que hacer un montón de cosas que vuelven interesantes los problemas de dinámica computacional de fluidos. Con la herramienta en la que la persona que les comento se llama el ingeniero Pablo Hidro de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle. Lo que estaba implementando era un modelo de dinámica computacional de fluidos con una herramienta que se llama XFlow. Esa herramienta implementa el método de Lattice-Boltzmann. Eso es una vaina pues que una vez medio tratas de entender eso, porque es una vaina re complicada de entender, te revienta el coco, y eso con el alcance computacional que tenemos ha dado para poder desarrollar un montón de modelos relativamente sencillos. Pero hay temas importantes que son la malla. Esa malla prácticamente casi que unos algoritmos de desarrollo de malla automáticos. Qué cosa pues tan bacana. Sí hay que tener un montón de precaución, pero en general lo que hace esa herramienta muy bacano. Que me pareció también interesante la forma visual de entregar los resultados, el postprocesamiento me parece genial de investigar y de ver qué y cómo está haciendo la herramienta, de verificar casos, de hacer validación de modelos, de hacer casos de estudios, cosas muy sencillas para ver la herramienta qué resultados entrega y cómo uno puede postprocesar. Pero sé que se puede hacer, puedo encontrar gráficas de coeficientes de arrastre, coeficientes de presión, puedo encontrar fuerzas de arrastre, fuerzas de sustentación, puedo ver qué pasa con el Y+, puedo ver qué pasa con la capa límite, puedo ver qué pasa con ese gradiente o ese cambio de velocidades en la capa límite. Bueno, puedo ver un montón de cosas que realmente aportan mucho valor al estado del arte actual. Eso era lo que les quería compartir. Espero, porque la siguiente parte según me contaba el ingeniero Pablo, la siguiente parte de la simulación o el siguiente avance del proyecto es hacer la parte de confort térmico, es decir, evaluar cuál es ese perfil de temperaturas. Al evaluar cuál es ese perfil de temperaturas, ya pues hay que acoplar la ecuación de la energía, parte de la ecuación de momento lineal, la ecuación de momento lineal en X, Y, Z, y la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de masa, pues también hay que acoplar la ecuación de la energía para poder ver qué pasa con esos efectos térmicos. Entonces a la final él va a encontrar que va a saber cuál es ese perfil de temperaturas para ahorita así decir, bueno, aquí vamos a hacer un análisis de confort térmico. ¿Cómo se hace análisis de confort térmico? Pues con ese perfil de temperaturas yo necesito que todo el salón esté a cierta temperatura, no sé, llámese, voy a poner un número, 18 grados, entonces todo el salón debe estar a 18 grados para que todos se sientan bien. Entonces, bueno, con la entrada de aire tengo tanto, entonces pues necesito generar energía interna, entonces pongo un aire acondicionado, y ese aire acondicionado, una vez se active, cómo se distribuye sobre toda el área, y empiezan ahí a jugar con un montón de cosas los ingenieros mecánicos, que realmente son bien expertos en esa vaina. Mis respetos para ellos, y espero que cuando ese proyecto esté en la siguiente fase pueda prender la cámara y estar junto al ingeniero Pablo para que nos explique de primera mano qué y cómo hizo, y mostrarles un poquitico el modelo,
para que ustedes vean o tengan una sensación más visual de lo que les acabo de compartir en estos minutos. Un saludo, chao chao, nos vemos en la siguiente oportunidad.